Cierra la puerta, baja el volumen del mundo por un segundo, porque esta no es una historia cualquiera. No es un recuento frío de fechas ni un expediente empolvado en un archivo del Estado. Esto es el relato de cómo un nombre se convirtió en susurro, en advertencia, en miedo. De cómo por años la gente miraba por encima del hombro cuando escuchaba pasos detrás, porque hubo un tiempo en Puerto Rico en que decir Tom Iglesias no era mencionar a un hombre, era invocar una sombra. Antes de ser enemigo público, antes de que su foto circulara por cuarteles y oficinas federales, antes de que su nombre apareciera al lado de otro mito del crimen boricua, Tom Iglesias fue solo un chamaquito bajito, flaco, con manos inquietas y mirada dura. Nadie nace monstruo, dicen algunos. Otros saben que hay miradas que ya vienen rotas. Corría el año 1964. Puerto Rico todavía respiraba ingenuidad en muchos barrios. Pero la violencia ya estaba aprendiendo a hablar bajito. Ese día, en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto, no amaneció nada distinto. El calor era el mismo, la calle polvorienta, las rencillas viejas que nunca mueren. Ramón Luis Rivera Rodríguez tenía 21 años. 21. Edad de promesas, de errores, de peleas que se suponen terminan en moretones y disculpas. La discusión empezó como empiezan casi todas. Palabras viejas, cuentas pendientes, orgullo. Santiago Iglesias Díaz, hermano de Tom, se fue a las manos. Y cuando Tom vio que su sangre estaba perdiendo la pelea, no gritó, no se paró, no pensó. Sacó una bayoneta de 7 pulgadas. 7. Y se la enterró en el pecho a Ramón Luis. No hubo segunda oportunidad. No hubo ambulancia que valiera. Ahí mismo se acabó una vida y empezó una leyenda oscura. Ese fue el primer muerto que se le pudo probar. El primero, el que abrió la compuerta. Porque después de ese día, algo se rompió del todo. Tom no huyó del crimen, lo abrazó. La calle lo entendió rápido. Este no era un tipo que peleaba con los puños. Este iba a ir hasta el final. Y cuando alguien cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. Pasaron los años y el nombre empezó a repetirse en pasillos judiciales. Hurtos, armas, narcóticos, un desfile de cargos que no parecían detenerlo. Hasta que un día, en una sala del Tribunal Superior de San Juan, ocurrió algo que muchos todavía recuerdan con incredulidad. El juez Vicente López Pérez presidía la vista. El abogado de Tom pidió un receso para hablar en el pasillo. 2 minutos. 2 minutos bastaron. Tom se levantó, miró a su abogado y soltó una frase que parecía broma, pero no lo era. ¿Sabes qué? Te veo después. Y se fue. Caminó fuera del tribunal como si nada, como si la justicia fuera una puerta giratoria. Ahí fue que la policía entendió que no estaban bregando con un delincuente común. Para 1971, Tom Iglesias ya tenía 26 años y un expediente que daba miedo. Vivía en Carolina, barrio San José, pero en realidad no vivía en ningún lado. Se movía, siempre se movía. Robos, armas, drogas. Septiembre de ese año lo encuentra acusado por narcotráfico. Entra a prisión y se escapa. No una vez, varias. Río Piedras se le quedó pequeño. El presidio no lo aguantaba. Para octubre del 71, los números hablaban solos. 6 cargos de narcótico. 8 violaciones a la ley de armas. 2 homicidios voluntarios. Escalamientos. Asesinato en segundo grado. Alteración a la paz. Agresión grave. No era una lista, era una sentencia anticipada. Ya empezaban a compararlo con otro nombre que metía miedo. Toño Bicicleta. Y había quienes decían en voz baja que Tom era peor. Pero si alguien todavía dudaba de hasta dónde podía llegar esta historia, abril de 1974 se encargó de borrar cualquier duda. Residencial Ernesto Ramos Antonini. Balacera, agentes del SIC, gritos, confusión, y en medio del corre y corre, un nene de 7 años, Ramón Colón Scott, cayó con un tiro en la cabeza. 7 años. Nadie pudo decir con certeza de dónde salió la bala. Nadie pudo señalar un arma específica, pero el nombre de Tom Iglesias
flotaba en el aire como pólvora. Ese día, el miedo cambió de forma. Ya no era solo entre bandos, ya no era solo en el bajo mundo, ahora alcanzaba a los inocentes. La versión oficial hablaba de intercambio de disparos, de que Tom Iglesias y Alberto Canales Rivera, alias el Negro Johnson, habían disparado primero, de que los agentes respondieron. Lo cierto es que el niño murió, y en Puerto Rico, cuando muere un niño, algo se quiebra en la conciencia colectiva. Pero aún así, Tom escapó. Quemaron la guagua, dejaron una escopeta atrás, y la sombra siguió moviéndose. Para ese verano, la policía estaba desesperada. 2 fantasmas a la vez, Toño Bicicleta y Tom Iglesias. Confidencias llegaban todos los días. Que si clubes nocturnos en San Juan, que si lo habían visto vestido de mujer, que si usaba pelucas, bigotes falsos, patillas postizas. Algunos se reían, otros no, porque había quienes sabían que no era cuento. Tom no solo huía, se burlaba. La policía decía que era el cabecilla de una pandilla de asesinos, asaltantes y traficantes, que por lo menos 11 muertes se le atribuían, entre ellas la de Enrique Marrero, Junior el Visco, gatillero de otra ganga. Agosto del 74, Barrio Guadiana, Naranjito, helicópteros, agentes con armas largas, montañas, ríos, quebradas, peinaron todo, nada, Tom se había evaporado otra vez. Días después, Dorado Beach, asalto, dinero en efectivo, y lo más inquietante, dejaron $9,000 sin llevarse, como si el dinero no fuera el punto, como si el mensaje fuera otro. Puedo entrar donde quiera y salir cuando me dé la gana. Y entonces vino el intento de ajuste de cuenta en Ramos Antonini. Tom buscaba a Luis Torres Pagán. No sabía que él sí que estaba velando. Tiroteo. Corredera. Torres Pagán herido en la barriga. Centro médico. Y aquí la historia cruza otra línea. Porque según la policía, Tom y los suyos llegaron disfrazados al hospital. Esperaron a que el guardia saliera. Entraron. Se lo llevaron. Días después, Torres Pagán apareció muerto. Otra vez disparos. Otra vez versiones encontradas. Otra vez miedo. Fue ahí, después de demasiada sangre, que la policía decidió hacerlo oficial. Afiche, foto. Descripción. 5 pies 4 pulgadas. Tatuaje de pantera en el antebrazo derecho. Alias por montones. Tom Iglesias, Tony Iglesias, Tom Tres Patas, El Eléctrico, Luisito Miñón. Ya no era solo buscado en la isla. En septiembre de 1974, el FBI lo puso en su lista de los más buscados. Primera vez que un puertorriqueño entraba ahí. Y cuando el FBI entra, es porque el miedo ya cruzó el charco. Pero Tom no estaba escondido en un monte. Estaba en Nueva York, Bronx, apartamento lujoso. Y la captura, dicen, fue tan silenciosa como cinematográfica. Un sargento se quitó los zapatos, tocó la puerta. ¿Quién es? El cartero. Minutos después, Tom Iglesias estaba en el piso, sin tiros, sin gritos. El fantasma había sido agarrado, eso creían, porque traerlo de vuelta a Puerto Rico iba a ser otra guerra. Y lo que pasó después no fue el final de la historia. Fue apenas el comienzo de algo todavía más oscuro. Cuando Tom Iglesias pisó suelo boricua de nuevo, el 22 de octubre de 1974, no llegó como un hombre derrotado. Llegó escoltado, sí, pero con la misma mirada fría que había sembrado miedo durante años. El avión aterrizó y la noticia corrió rápido por los cuarteles. El fantasma estaba de vuelta. Para muchos policías jóvenes, ese nombre era casi una leyenda urbana. Para los veteranos, era una deuda pendiente. Lo subieron a una patrulla y lo llevaron directo al presidio insular de Río Piedras, el Oso Blanco. Máxima seguridad, rejas gruesas, pasillo húmedo. Y aún así, nadie respiró tranquilo, porque Tom Iglesias no era solo un preso, era un símbolo. Y los símbolos, dentro de una cárcel, pesan más que las cadenas. Desde el primer día dejó claro que no pensaba doblar la cabeza. Cuando en marzo de 1975 agentes del CICI fueron a excarcelarlo para radicarle nuevos cargos, Tom se plantó, dijo que él no se montaba en una patrulla, que él no era ningún delincuente. Lo dijo serio, sin gritar, como quien está convencido de su propio cuento. Los agentes, curtidos, sabían que discutir con Tom era perder tiempo. Al final, se montó, pero el mensaje quedó claro, aún preso, no se sentía vencido. En el cuartel general de Atorrey, según los informes, empezó a insultar a los agentes.
Les dijo que tenía gente de sobra para acabar con todos ellos, que la calle no se había quedado huérfana, y eso era lo que más inquietaba a las autoridades. Porque aunque Tom estuviera tras las rejas, la violencia seguía caminando afuera como si él todavía estuviera dando órdenes. Mayo de 1975, sucursal del Bayamón Federal Savings en Carolina. 5 hombres entraron armados, salieron con más de $40,000 en efectivo, no dejaron duda. La policía dijo rápido que eran miembros de la organización de Tom Iglesias. Todos fueron arrestados eventualmente, pero el golpe estaba dado. El mensaje también, la estructura seguía viva. Ese mismo año, que en noviembre, otro muerto. Roque Ruiz Ortiz, 43 años, dueño de una barra en la avenida Barbosa, en Atorrey. Testigo principal en un caso de robo contra Tom Iglesias. Un hombre entra, pregunta por él, saca el arma y dispara a quemarropa. No hubo robo, no hubo discusión, solo silencio después del tiro. Para muchos fue una ejecución, para otros una advertencia clara. Hablar tenía consecuencias. La fiscalía trató de amarrar los cabos, intentó llevar casos sólidos. Pero una y otra vez pasaba lo mismo. Testigos muertos, desaparecidos o aterrados. Algunos se negaban a declarar, otros cambiaban versiones. El miedo no necesitaba explicarse, se respiraba. Y así, aunque Tom acumulaba cargo, aunque su nombre aparecía en cada informe, probarle todo lo que se le atribuía era otra cosa. En diciembre de 1975, por fin una condena concreta, 6 años de prisión por intentar asesinar al entonces subjefe del CIC, Alejo Maldonado. No era poco, pero para muchos policías, 6 años se sentían como una burla frente a la lista de muertos y balas que cargaba ese nombre. Aún así, el sistema empezó a mostrar grietas. 1978. Tom Iglesias recibe pases de salida para tratamiento por supuesta adicción a droga. La noticia cayó como una bomba. Cómo un hombre con más de 100 delitos, incluyendo asesinatos, podía entrar y salir del presidio. La directora de corrección defendió la decisión. Dijo que tenía buena conducta, que aprovechaba el privilegio, que la rehabilitación era posible. En la calle, nadie se tragó ese cuento completo. 1979. La controversia sube de nivel. A pesar de su historial, Tom es trasladado al hogar CREA del barrio San José, precisamente de donde era. Autorización de la Junta de Libertad, bajo palabra. El país entero se enteró. Programas de radio, periódicos, discusiones en la mesa del desayuno. ¿Cómo era posible? Días después, sin explicación clara, lo devuelven a la cárcel regional de Bayamón. Nadie dio razones. Nadie asumió responsabilidad. El abogado de Tom, Francisco Paco Valcárcel, solicitó que lo regresaran a Hogar CREA para continuar su tratamiento. El tribunal aceptó, fianza de $25,000, y entonces ocurrió algo que hoy todavía parece irreal. Tom Iglesias, acompañado de su abogado y del presidente de los hogares CREA, José Juan García, visitó el Capitolio. Se reunió con legisladores. Intentaron vender la imagen de un hombre incomprendido, de un ser humano buscando redención. Para muchos, eso fue demasiado. El juez David Urbina intervino, ordenó su regreso inmediato a prisión, dijo que la Junta había actuado sin jurisdicción, que en la cárcel ya existían programas de tratamiento, que aquello no tenía sentido legal. El gobernador Carlos Romero Barceló también habló, acusó a la Junta de Libertad bajo palabra de negligencia, dijo que estaba molesto, exigió que Tom regresara a la cárcel. El mensaje político fue claro, el experimento se había ido de las manos. A pesar de todos los intentos, en marzo de 1981 se le negó nuevamente la libertad bajo palabra. Parecía que, al fin, el sistema había cerrado filas. Pero Tom Iglesias todavía no había llegado al final de su historia. 30 de marzo de 1982, cárcel de la capital, parada 8 de Santurce. Tom había solicitado ese traslado, se lo concedieron. Nadie explicó bien por qué. Ese día, como a las 10 de la mañana, el caos explotó desde adentro. Confinados de custodia, mediana y máxima, atacaron a un guardia penal. Le quitaron el control de una puerta con barrotes de acero. Abrieron acceso a la galera 3. En esa galera estaban los de custodia mínima. Y allí, irónicamente, estaba Tom Iglesias. No hubo negociación, no hubo advertencia. Entraron y lo asesinaron. Un disparo detrás de la oreja derecha. Varias heridas punzantes en el corazón y el estómago. Fue rápido, brutal.
El hombre que había burlado tribunales, policías, helicópteros y federales cayó en un pasillo frío, bajo luces fluorescentes, rodeado de otros presos. Su cuerpo quedó allí hasta pasado el mediodía. A las 12:45, lo sacaron en una guagua de la funeraria La Cruz. Afuera, familiares lloraban. Su madre, una hija, curiosos, gente que quería ver con sus propios ojos el final de uno de los criminales más temidos de la época. Pero su muerte no trajo paz inmediata, trajo preguntas. ¿Quién dio la orden? ¿Fue venganza? ¿Ajuste interno? ¿Una deuda que finalmente se cobró? La versión oficial habló de motín, de descontrol, de violencia carcelaria. La calle habló de algo distinto, de cuentas pendientes, de silencios comprados, porque así terminan muchas leyendas del crimen, no con redención, sino con traición, no con justicia clara, sino con más sombras. Y aún muerto, el nombre de Tommy Iglesias siguió flotando en conversaciones, en expedientes, en advertencias susurradas, porque hay historias que no mueren con el cuerpo, se quedan y siguen asustando. La muerte de Tommy Iglesias no cerró el capítulo, lo abrió, porque cuando cayó en aquel pasillo de la cárcel de la capital, lo que se desató no fue alivio, sino un silencio raro, espeso, de esos que anuncian que todavía hay cosas que no se han dicho. En los cuarteles nadie celebró abiertamente. Algunos agentes se miraron sin hablar, otros bajaron la voz. Había una sensación incómoda. El enemigo público número 1 había muerto, pero no en la calle, no en un enfrentamiento, no en un juicio ejemplar. Murió bajo custodia del Estado, y eso, para muchos, olía mal. Las primeras versiones oficiales hablaron de un ataque sorpresivo, de un guardia dominado, de una cadena de errores. Pero en los pasillos del sistema penal se comentaba otra cosa, que Tom no estaba donde debía estar, que su traslado había sido innecesario, que alguien había movido piezas, y cuando en Puerto Rico alguien mueve piezas, rara vez es por casualidad. Los rumores empezaron rápido. Algunos decían que Tom había cruzado a demasiada gente, que su poder ya no servía vivo, que muerto era más conveniente. Otros juraban que fue una vendetta interna, una deuda vieja que encontró el momento perfecto. También se habló de un mensaje. Aquí nadie es intocable, ni siquiera los que fueron leyendas. La verdad, como casi siempre, quedó enterrada entre versiones. Mientras tanto, la figura de Tommy Iglesias empezó a mutar. De criminal temido pasó a mito urbano. En los barrios se contaban historias exageradas, versiones infladas, anécdotas que nadie podía comprobar, pero todos repetían. Que si se disfrazaba de mujer para escapar, que si tenía ojos en todos lados, que si hablaba con policías, que si nunca estuvo solo. La realidad y la fantasía se mezclaron hasta volverse inseparables, pero si uno raspa el mito, lo que queda es otra cosa. Un joven que empezó temprano en la violencia, un sistema que no supo detenerlo a tiempo, un Estado que lo persiguió durante años, pero también falló una y otra vez en encerrarlo de forma definitiva, y una cárcel que terminó siendo el escenario final de su historia. Los expedientes de Tommy Iglesias cuentan una vida marcada por la fuga constante. Escapó de tribunales, de penitenciarías, de operativos gigantescos. Cada escape no solo humillaba a las autoridades, también fortalecía su aura, porque en la calle, burlar al sistema equivale a poder. Y Tom supo capitalizar eso. Durante los años en que estuvo prófugo, hubo gente que juraba haberlo visto en todos lados. San Juan, Carolina, Bayamón, Ponce. A veces vestido elegante, a veces con peluca, a veces caminando como si nada, mirando de frente. La policía recibía confidencias todos los días, la mayoría falsas, otras demasiado tarde. Vivían corriendo detrás de un fantasma que parecía anticiparse siempre. Ese desgaste también dejó huellas del otro lado. Agentes cansados, operativos fallidos, un niño muerto en medio de un tiroteo que nadie pudo explicar con claridad. Ese nombre, Ramón Colón Scott, quedó como una mancha imborrable, porque aunque nunca se pudo establecer de dónde salió la bala, el contexto era claro. La persecución de Tommy Iglesias había convertido zonas residenciales en campos de guerra. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no se trata solo de un criminal prolífico, se trata del costo colectivo de no saber manejarlo a tiempo, de permitir que creciera, que se organizara, que se volviera símbolo. Cada vez que escapó, el mensaje fue que el sistema era vulnerable. Cada vez que regresó, más violento, el mensaje fue que nadie aprendía. Después de su muerte, la organización que se le atribuía se fue diluyendo. Algunos miembros cayeron presos, otros desaparecieron,
Otros cambiaron de bando. Sin un centro claro, sin una figura que unificara, el miedo se fragmentó, pero no desapareció, se redistribuyó. Y es que Tommy Iglesias no fue un caso aislado, fue parte de una época donde la criminalidad violenta crecía, donde el narcotráfico empezaba a echar raíces más profundas, donde los apodos pesaban más que los nombres y la reputación se construía a balazos. Compararlo con Toño Bicicleta no era casualidad. Ambos representaban el mismo terror, el del hombre que no teme al Estado. Con los años, su historia empezó a usarse como advertencia, en academias de policía, en conversaciones de pasillo. Acuérdate de Tommy Iglesias, decían, no como elogio, sino como recordatorio de lo que pasa cuando se subestima a alguien así, pero también como símbolo de los errores institucionales que no se pueden repetir y que sin embargo muchas veces se repiten, porque Tom murió preso, sí, pero murió sin que se aclararan todos los casos que se le atribuían, murió sin que muchas víctimas vieran justicia, murió sin que se explicara por qué tuvo tantos privilegios, tantos traslados, tantas oportunidades, murió dejando más preguntas que respuestas, y quizás eso es lo más inquietante de su historia, no la violencia explícita, no las balaceras, no los apodos, sino la sensación persistente de que el monstruo no nació solo. Fue criado, alimentado y tolerado por un sistema que reaccionaba tarde y mal. Por eso, cuando hoy se habla de Tommy Iglesias, no se habla solo de un criminal muerto en una cárcel. Se habla de una época oscura, de una lección no aprendida del todo, y de un nombre que todavía provoca un silencio incómodo cuando alguien lo menciona en voz alta. Con Tommy Iglesias fuera del juego, las autoridades respiraron, pero solo por un momento, porque la calma que siguió a su muerte no fue paz, fue reacomodo. En la calle nadie creía que todo había terminado. Los que conocían el bajo mundo sabían que cuando cae una figura grande, el vacío nunca queda vacío por mucho tiempo. Siempre alguien intenta llenarlo, y casi siempre lo hace con más violencia. Los meses siguientes a su asesinato en prisión estuvieron marcados por ajustes silenciosos. No hubo comunicados oficiales hablando de represalia, pero en los barrios comenzaron a circular nombres nuevos. Gatilleros que antes operaban bajo su sombra, ahora querían ser jefes. Viejas lealtades se rompieron. Cuentas pendientes salieron a flote. El legado de Tom no fue orden, fue caos. La policía lo sabía. En los informes internos se hablaba de fragmentación de estructuras criminales, pero en la práctica eso significaba algo mucho más peligroso. Células pequeñas, impredecibles, sin códigos claros. Con Tom, por brutal que fuera, había una lógica torcida. Sin él, lo que quedó fue improvisación armada. Y aún así, su nombre seguía pesando. En interrogatorio, algunos detenidos lo mencionaban como si todavía estuviera vivo. Eso era cosa de Tom. Eso venía de arriba. Mientras Tom mandaba, eso no pasaba. Era como si su sombra siguiera marcando territorio, incluso desde la tumba. Dentro del sistema penitenciario, su muerte generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo fue posible que un preso de su perfil quedara expuesto? ¿Por qué se permitió el acceso a su galera? ¿Quién dio la orden de moverlo? Oficialmente, nadie falló. Extraoficialmente, todos lo sabían. Hubo negligencia, mínimo, y quizá algo más. Los guardias que estuvieron de turno aquel día fueron interrogados, pero nada prosperó. El expediente se cerró rápido, demasiado rápido, como si hubiera prisa por pasar la página, como si mantener abierta esa herida fuera peligroso para más de uno. Mientras tanto, la prensa empezó a suavizar el relato. Se hablaba de el final de un prófugo, de el ocaso de una era. Pocos se atrevían a cuestionar las inconsistencias. Pocos querían meterse en un tema que todavía quemaba, porque Tommy Iglesias no era solo un criminal, era un espejo incómodo del fracaso colectivo. Su historia también dejó una marca profunda en las familias de las víctimas. Muchas nunca vieron justicia completa, casos que se quedaron en el aire, testigos que murieron, desaparecieron o se retractaron, pruebas que nunca llegaron a juicio. Para ellos, la muerte de Tom no fue cierre, fue frustración. Y es ahí donde la narrativa cambia, porque más allá del terror que provocó, Tommy Iglesias fue producto de un sistema que reaccionaba después del daño, no antes. Un sistema que permitía fuga, otorgaba privilegios dudosos y luego se sorprendía cuando el monstruo crecía demasiado. En retrospectiva, su ascenso fue una advertencia ignorada.
Desde el primer homicidio con una bayoneta, desde la primera fuga del tribunal, desde la primera vez que alguien dijo ese tipo es peligroso, hubo oportunidades de detener la espiral. No se hizo. Y cada omisión tuvo consecuencias. En los años siguientes, otros nombres ocuparon titulares. Otros enemigos públicos surgieron, pero ninguno con exactamente el mismo perfil. Tommy Iglesias fue único en su combinación de audacia, violencia y desafío abierto a la autoridad. No se escondía del todo, se burlaba, jugaba con el sistema. Y eso, en un país pequeño, se siente como una afrenta personal. Hoy, décadas después, su historia sigue siendo contada en voz baja, en podcasts, en mesas de dominó, en conversaciones entre policías retirados. Cada uno añade un detalle, una teoría, una sospecha. Que si sabía demasiado, que si habló de más, que si alguien decidió que no llegara vivo al final de su condena. La verdad absoluta quizá nunca salga a la luz. Pero lo que sí es claro es esto: Tommy Iglesias no murió solo. Murió arrastrando consigo las fallas de un sistema entero. Murió dejando claro que el verdadero terror no siempre es el criminal, sino todo lo que permitió que existiera. Y aunque su cuerpo quedó tendido en un pasillo frío de la cárcel, su historia sigue caminando, como advertencia, como sombra, como recordatorio de que cuando el Estado pierde el control, alguien más lo toma, y casi nunca lo usan para algo bueno. Después de la muerte de Tommy Iglesias, algo empezó a pasar en silencio. No fue inmediato, no fue ruidoso, fue lento, como cuando una casa vieja cruje de noche, y nadie se levanta a revisar porque todos saben que algo está mal, pero prefieren no verlo de frente. Así mismo quedó el país, con la sensación de que el monstruo había muerto, pero que la enfermedad seguía ahí. Los expedientes relacionados a Tom comenzaron a moverse entre oficinas. Algunos se archivaron, otros se fragmentaron, algunos simplemente desaparecieron del radar público. Casos abiertos que de pronto pasaron a sin evidencia suficiente, investigaciones que se enfriaron de golpe, y testigos que, curiosamente, dejaron de estar disponibles. En los barrios, la historia se contaba de otra forma. Decían que Tom no cayó solo, que alguien adentro lo vendió, que alguien afuera lo pidió. Porque en la cárcel no se mueve una puerta, no se abre una galera, no se cambia un preso de custodia sin que alguien firme algo. Y en Puerto Rico, todo el mundo sabe que lo que se firma siempre tiene nombre y apellido, aunque nunca salga en la prensa. Muchos policías veteranos lo comentaban en voz baja. A ese tipo lo soltaron. Eso fue un regalo. Ese día alguien miró para otro lado. Nadie lo ponía por escrito. Nadie lo declaraba frente a una cámara. Pero el consenso informal era claro. Tommy Iglesias terminó siendo un problema demasiado grande para demasiada gente. Y es que con él vivo siempre existía el riesgo de que hablara, de que señalara, de que negociara. Un hombre que sabía cómo se movía el narcotráfico, quién protegía a quién, qué nombres se repetían en los pasillos del poder. Muerto, en cambio, se convertía en una historia cerrada, en un capítulo violento pero terminado. Para las autoridades, su asesinato fue presentado como un motín entre confinados, un evento interno, un fallo de seguridad puntual. Pero para quienes conocían la dinámica real del presidio, esa explicación no cuadraba del todo. Tom no era cualquier preso, no dormía sin saber quién estaba cerca, no bajaba la guardia sin razón. Algo más tuvo que pasar. Y mientras el sistema intentaba pasar la página, la calle seguía escribiendo la suya. La caída de Tom no eliminó el crimen organizado, lo descentralizó, lo volvió más impredecible, menos jerárquico, más sangriento, porque cuando no hay una cabeza clara, cada brazo intenta mandar por su cuenta. Las balaceras aumentaron, los ajustes de cuentas se volvieron más frecuentes. Los nombres cambiaban, pero el patrón era el mismo. Jóvenes armados, sin miedo, sin futuro, intentando ocupar espacios que antes tenían dueño. Y la policía, una vez más, reaccionando tarde. En retrospectiva, Tommy Iglesias fue una figura incómoda porque obligaba a mirar fallas profundas. Fallas en la justicia, en la corrección, en la política criminal. Era más fácil convertirlo en villano absoluto que preguntarse por qué un muchacho de baja estatura, con una bayoneta en la mano, pudo convertirse en el enemigo público número 1 del país. Su historia también dejó una lección amarga sobre la mitificación del crimen. En algunos sectores, Tom era visto como una leyenda, como alguien que se burló del sistema. Esa narrativa, peligrosa y romantizada, ocultaba el dolor real que dejó a su paso. Familias rotas, niños muertos,
testigos silenciados. Nada de eso desapareció con su último aliento. Hoy, cuando se revisan los archivos, cuando se escuchan grabaciones viejas, cuando se leen notas amarillentas de periódicos, Tommy Iglesias sigue apareciendo como un punto de quiebre, un antes y un después. No porque haya sido el peor, sino porque fue el que hizo evidente lo que muchos preferían ignorar: que el verdadero terror no siempre viene del gatillo, a veces viene del abandono, de la impunidad, del silencio institucional, de las puertas que se abren sin explicación y de las que se cierran para siempre cuando ya es demasiado tarde. Tommy Iglesias murió en prisión, pero el sistema que lo creó nunca fue juzgado. Y mientras eso no ocurra, su historia seguirá repitiéndose con otros nombres, otros rostros y la misma violencia, porque en Puerto Rico, como en muchos lugares, los monstruos no nacen solos, se construyen, se toleran y cuando ya no sirven, se descartan.